Bienvenidos de nuevo a nuestro programa de la Divina Voluntad en la nueva evangelización a través del Espíritu Divino. Su amiga y conductora María Guillermina y nuestro invitado permanente Salvador Tomasini, estamos aquí puntuales y muy contentos de compartirles esta muy alegre noticia. Y como siempre agradecemos a ti, Jesús, Maestro Divino, y a ti, María Inmaculada, Madre Nuestra. Este es nuestro programa número 29. En el programa pasado hablábamos sobre el Espíritu Santo, el gran desconocido, y los dones que nos otorga. Fue este programa pasado muy interesante porque conocimos facetas que no pensamos ordinariamente sobre la tercera persona de la Trinidad. Y quedamos de continuar en este tema tan fascinante. Querido Salvador, buenas tardes. Guille, muy buenas tardes. Buenas tardes para todos. Sí, fíjate que dejé al último este momento de saludarte para aprovechar pues al máximo nuestro tiempo y darte paso inmediatamente para que entres en materia. Así que pues adelante. Bueno, y ahorita acabas de decir algo que yo creo que por lo mucho que lo oímos jamás lo pensamos. Dijiste la tercera persona de la Santísima Trinidad. Ya tú sabrás, Guille, que existen movimientos y sobre todo a nivel de protestantismo en que al Espíritu Santo no se le aplica o no se le da la categoría de persona, sino que se habla de una fuerza, de una energía, en fin, en Dios. Sí. Sin embargo, nosotros católicos lo tenemos considerado como tercera persona de la Santísima Trinidad, o sea, individual, en un solo Dios, y creo que vale la pena el entrar un poquito en materia del por qué debe ser persona. O sea, con el Padre, bueno, no hay ningún problema, el Hijo tampoco lo tenemos muy a la mano, muy bien identificado. Pero aquí vale la pena recordar unas palabras de Nuestra Señora a Luisa Picarreta, donde él habla del desarrollo de su vida divina. Y, en primer lugar, dice que toda voluntad, humana o divina, requiere de una vida en donde desarrollar sus acciones. Esto ya nos pone en el antecedente de que si ya habíamos hablado que la unidad divina, o sea, lo que hace un solo Dios a estas tres personas, es la divina voluntad. Bueno, pues esta voluntad para manifestarse, para poder desarrollar todas sus acciones, forzosamente necesita el tener una vida en donde desarrollar esas acciones. Y como es una voluntad que se biloca, que se pone en tres personas diferentes, en el Padre toma las características de la persona del Padre para hacer lo que el Padre hace, generar. Lo que el Padre hace en el adextra, el crear, la creación, que es la obra que se le atribuye al Padre. En el Hijo, o sea, también, bueno, pues es muy notorio que es la redención, la segunda gran obra de la Trinidad. Y la tercera obra, Guille, es la que lleva a cabo el Espíritu Santo y forzosamente requiere de una persona donde desarrollarse. Y esta persona, bueno, tiene el encargo de la tercera obra de Dios, que esta tercera obra, bueno, es todo lo que es la santificación y de lo que hemos estado hablando durante todos estos programas, que es la divinización de la criatura.
prácticamente el Espíritu Santo es la persona encargada de fecundar, de transmitir esta vida divina, que Él es el compendio de esa vida, y entonces requiere también de una vida donde desarrollar sus acciones. En otro capítulo le dice de Nuestra Señora Luisa que para que su vida se desarrolle, no puede hacerlo fuera de una persona, y lo deja muy claro así, tanto en Dios como en la criatura. Y ahí se está ya reafirmando la necesidad de que si es una vida divina, y es una vida divina que se va a llevar a cabo por medio de la divina voluntad, no puede formarse fuera de una persona. Entonces simplemente era el aclarar que desde el punto de vista de nuestra religión, de la Iglesia Católica, forzosamente se requiere que sea persona, ¿de acuerdo? Tú habrás oído, sobre todo los testigos de Jehová, en que hablan de una fuerza, de una energía, y no le dan la categoría de persona. Así es, ¿Sí? en el New Age cosifican a Dios, o sea, lo ponen como cosa, no como persona. Así es. Entonces, bueno, creo que Luisa aquí, los escritos de Luisa nos vienen a dar la clave para ya no tener ninguna duda acerca de esto, y sobre todo el por qué. Porque no se trata nada más de una fuerza que se mueve con los atributos divinos, sino es una vida divina que tiene que desarrollar esa misma divinidad. Entonces, bueno, ahí está esa unidad de la que hablábamos la vez pasada, una unidad que es trina y que es la única manera de poder ser uno. El amor, ¿te acuerdas que habíamos hablado de ese amor? Bueno. Sí. Ya pasando de ahí, creo que valdría la pena retomar un poco el tema de los dones, porque la vez pasada lo pasamos muy rápido, entendiendo que al Espíritu Santo, o sea, fuera de su acción de fecundador de vida divina, de transmisor de todos los bienes que la divinidad contiene. En la actualidad, en la Iglesia Católica se le atribuye mucho esa acción de dador de dones. Habíamos hablado que son 7 dones principales, pero creo que valdría la pena entender que dentro de esos dones, Guille, el don mayor que nos puede dar el Espíritu Santo, bueno, pues es el conocimiento del mismo Dios, que ese es el encargo que Jesús le da, vamos a decirlo así. Cuando Él venga, les va a hablar de esto, los va a conducir hasta la verdad plena, el Jesús pleno y el Jesús en segunda persona de la Trinidad encarnado, en fin. Por lo tanto, debemos entender que de los dones que el Espíritu Santo nos vaya a dar, lo primero es que del momento de la redención hasta antes de Luisa, únicamente se hablaba de los dones, de esa comunicación de ciertos atributos divinos, y entre ellos quizá el don de sabiduría sea uno de los, no sé si decir la palabra principal, pero bueno, de los más necesarios para nosotros, porque el don de la sabiduría es el don que nos permite entender las cosas divinas. Y esto va pegado con el de inteligencia o entendimiento, ¿sí? Que en términos generales se ocuparía de lo mismo, porque por medio de este don se entienden las verdades reveladas y las naturales,
pero de acuerdo al fin sobrenatural que tienen. Por lo tanto, también nos van a conducir hacia el conocimiento de Dios. Luego, una vez que conocemos, Guille, generalmente hablamos de que el conocimiento nos debe llevar hacia el amor. Y aquí entra otro don del Espíritu Santo, que es el don de piedad, que es un don que, de acuerdo al Catecismo de la Iglesia Católica, nos dice que nos ayuda a amar a Dios como Padre y a los hombres como hermanos. Por lo tanto, estamos viendo que es necesario este don para poder llegar a tener un conocimiento de Dios y empezar a amarlo. Algunas personas podrían decir que el don de ciencia también debería de estar como dentro de esta categorización que estamos intentando hacer. Nada más que el don de ciencia, de acuerdo a al catecismo de la Iglesia Católica, nos hace capaces de juzgar las cosas creadas. O sea, como que esto ya empieza a salirse un poquito del plano de conocimiento de Dios. Aunque las cosas creadas son por Dios, aunque ellas nos dan una idea de lo que es Dios, y según San Pablo, podemos conocer a Dios a través de las cosas creadas, pero no es directamente como se obtiene. Por eso es que no lo pondríamos dentro de esto y nada más pondríamos esos tres dones como quizá los más necesarios para nuestra relación con Dios. El catecismo también, en el número 2003, nos dice que la gracia es ante todo y principalmente el don del Espíritu, ¿sí? Y esto valdría la pena el aclarar con algunas palabras de Jesús, porque nos dice que se necesitan grandes gracias para poder formar en el alma la santidad del vivir en mi querer. O sea, no se trata de algo que vamos a lograr nosotros o de algo que se nos va a comunicar como conocimiento y vamos a poder desarrollarlo como lo hemos ido haciendo hasta ahora en la santidad humana. No se trata de ir formándolo a través de virtudes, de actos humanos fortificados o vivificados por la gracia santificante, sino que se trata de formar una vida divina. Y para llegar a formar esa vida divina es por lo que Jesús le dice a Luisa, que se necesitan grandes gracias para poder formar en el alma la santidad del vivir en el querer divino. Dice, las demás santidades con pequeñas gracias se forman, porque no es una voluntad inmensa y eterna que deben abrazar y poseer, sino sus pequeñas partículas, sus mandatos, su sombra. En cambio, en esta deben poseer como vida propia mi voluntad, deben cortejarla y hacer de sus actos propios. Así que se necesitan mares de gracia para formar esta santidad. Hubo palabras muy interesantes en esto. No se trata de formar santidades pequeñas, ¿sí?, donde no se requiera gran cantidad de gracias, ¿sí?, sino aquí es una voluntad divina que se debe poseer, Guille, poseer. O sea, no es nada más que nos la van a comunicar o va a venir con nosotros, sino la vamos a poseer. Cuando nosotros comulgamos, no poseemos a Jesús, viene a nosotros, ¿sí? Y la prueba de que no lo poseemos
Bueno, es que cuando termina la especie, la vida real de Jesús se va. Y posesión quiere decir que ya nada ni nadie te lo puede quitar. Entonces, en esta santidad de la divina voluntad se trata de poseer, ¿sí? Como vida propia. O sea, no nada más como una posesión, que podríamos decir, bueno, Dios me da su voluntad como posesión. Y estamos muy acostumbrados a poseer cosas que son agregados a nuestra vida. Es algo que puedo usar, que puedo tener, pero que no forma mi vida, como serían las virtudes, por ejemplo. Pero aquí se trata de poseer la divina voluntad, o sea, la divinidad misma, como vida propia. ¿Sí? Y poseer los actos de esta voluntad, poseerlos como actos propios. O sea, que aquí podríamos decir que una persona, una criatura, que posea esta santidad, que posea esta divina voluntad, que la tenga ya como propia, puede tranquilamente decir que los actos de esta voluntad son de él o de ella. Así que la creación, que es un acto de la divina voluntad llevado a cabo en la persona del Padre o a través de la persona del Padre, esos actos la criatura puede decir que son de ella y puede corresponderle al Padre en la misma medida que el Padre ha amado a la criatura, creando. Ahora la criatura puede corresponderle al Padre con ese mismo acto, como si ella dijera, una creación me has dado, una creación te doy. Una creación llena de amor divino me has dado para amarme, una creación llena de amor divino te doy para amarte. ¿Sí? Es esa característica de poseer no solo la divina voluntad, sino sus propios actos. Luego tendríamos los actos de la segunda persona de la Trinidad, o sea, y los más conocidos, los que tenemos a nuestro alcance, serían los actos de la redención, que es lo que más conocemos de Jesús. Y entonces también podemos decir, Jesús, tú viniste a redimirme, viniste a sufrir, viniste a rehacer mi vida, viniste a tomar todos mis actos para rehacerlos tú, como un acto divino para entregárselo al Padre y dejarlo para mí. Ahora de la misma manera yo le puedo decir a Jesús, Jesús, tomo todos tus actos, que son míos, porque tu divina voluntad es mía, y te los lleno con tu mismo amor que contiene esta misma voluntad que tengo como mía, para dártelos a ti a nombre de toda la humanidad, para corresponder por todo lo que tú has hecho. Una de las formas más fáciles o más entendibles quizá sea el momento de la comunión. Es un Jesús que a través de su redención se deja a sí mismo en el sacramento de la Eucaristía para llegar a nosotros, para fortificarnos, para irnos preparando, para irnos acostumbrando a su presencia, para este momento de la santidad del vivir en su voluntad. Y con todo el amor que esto contiene, con todo lo que Jesús posee en sí mismo, ahora, cuando lo vamos a recibir, ya no es una criatura nada más que se acerca a recibir a su Creador, sino ahora tomando la divina voluntad y tomando los actos de la divina voluntad en la persona de Jesús,
podemos darle a Jesús el bien, la gloria, el pago de que sea su misma vida, que sea Él mismo el que se reciba, rodeando esa persona con todos los actos de su vida para darle el decoro, el honor, el amor que Él merece por haberse quedado en la Eucaristía. Y aquí estaríamos cumpliendo un poquito aquello de vivir en la divina voluntad es darle Dios a Dios. ¿Te acuerdas de esa frase? Sí. Bueno, pues va por aquí, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo, Guille, es el santificador. Si esto lo entendemos perfectamente, el Espíritu Santo es el que se mueve en los sacramentos que nos sirven para santificarnos. El Espíritu Santo que se mueve en el bautismo para comunicarnos nuevamente la vida divina a la cual debemos quedar injertados. Es el Espíritu Santo que se mueve en la confirmación, que se mueve en la penitencia, que se mueve en la misma Eucaristía, en fin. Por lo tanto, ahora todos esos actos del Espíritu Santo los tenemos porque tenemos a la divina voluntad y podemos ofrecerlos, podemos rehacer esos actos para darle a Dios el amor y la gloria que debería de haber recibido por cada sacramento en cada criatura. Tenemos en nuestra propiedad los actos del Espíritu Santo cuando queda fecundada María, cuando es fecundada por el Espíritu Santo con la humanidad del Verbo. Y también tenemos esa capacidad de podérselos dar nuevamente porque ya son míos, y así por el estilo. Entonces, como ves, realmente no es algo que la criatura pudiera hacer, sino es algo que Dios tiene que comunicar y que lo comunica a través del Espíritu Santo. Y este don ya excede sobremanera todos los demás dones. No sé tú qué opines, Guille. Ay, sí, está clarísimo. O sea, el don de ciencia, el don de todos estos que dijimos hace un momento, que aunque son grandes, son inmensos, nos ayudan a entender a Dios, nos ayudan a conocerlo, a amarlo, pero prácticamente eran camino. Lo que siempre hemos dicho, no es como una meta el poseer un don de Dios, sino era un simple camino para llegar a tener a esta posesión de la divinidad en nosotros y con todos sus actos. Y sí, porque todos esos dones, son muy grandes que son, por supuesto, pero no nos llevan a eso que acabas de decir ahorita, a dar Dios a Dios. Así es. Entonces, bueno, aquí empezamos a entrar en un terreno muy discutido y que poco se entiende, y que ya lo comentábamos la vez pasada. Y digo poco se entiende porque se piensa que los dones del Espíritu Santo son así como lo máximo que podemos tener. Y pues no. Resulta que ahora, cuando se abre esta nueva santidad, es en donde empezamos a ver que realmente hay algo muy superior, ¿sí? Entonces, la gracia o las gracias deben ser comunicadas por el mismo Espíritu Santo, y eso será lo que ayudará a formar la santidad del vivir en esta voluntad divina, ¿sí? Uh-huh. Y la posesión de todo eso. En otra ocasión, Jesús le dice a Luisa que para entender la divina voluntad, una divina voluntad obrante en la criatura, se necesitan grandes gracias y no pequeñas luces, sino un sol
para comprender una voluntad divina, santa y eterna, y gran disposición por parte de a quien le viene confiado este oficio. O sea, volvemos a lo mismo. Aquí ya no es para formar la vida de la divina voluntad, sino simplemente para entender a esa divina voluntad, para lograr captar lo que quiere decir que venga a hacer vida en nosotros. Entonces se requieren gracias inmensas y esas gracias son conferidas por el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, bueno, este don de la gracia es algo que se vuelve un poco más deseable. Y si recordamos lo que ya habíamos comentado también en el programa pasado, que cada vez que el Espíritu Santo nos comunica una verdad, bueno, nos está comunicando el bien que contiene esa verdad. Así que cada vez que el Espíritu Santo me diga algo acerca de la divina voluntad o de Jesús, porque hay que recordar que nos viene a hablar de Jesús, no nos viene a hablar de Él, del Espíritu. Nos está comunicando la vida de Jesús, la vida del Verbo encarnado, y con todo lo que esto contiene. ¿Sí? Entonces, esa es la manera en que nos va a ir fecundando poco a poco de un Jesús. Y podríamos decir que es como un remedo, muy a lo bajito, pero bueno, es un remedo de lo que el Espíritu Santo hizo en María. En María la fecunda totalmente, o sea, plenamente, y por eso es que es la madre, ahí queda concebido, o sea, el Hijo de Dios, en plenitud, que es la misma vida divina en plenitud. Y esto gracias a que María vivía plenamente en la divina voluntad. Y María era la llena de la divina voluntad. María era la llena del Espíritu Santo. Nosotros, como no estamos en esa medida, pero con nuestra disposición, con nuestro empeño, con nuestro poquito conocimiento que vamos teniendo, bueno, vamos recibiendo parte de toda esa información y en la medida que nos vamos disponiendo y vamos recibiendo esas verdades, vamos teniendo participación de esa fecundación. Y la vida de Jesús empieza a formarse en nosotros. La vida divina de la divina voluntad empieza a crecer en nosotros a través de esto, o sea que es el mismo Espíritu Santo el encargado de ir fecundándonos e ir haciéndonos crecer en esa vida divina. Y entonces se cumple perfectamente lo que también en los escritos de Luisa está muy bien detallado, donde dice que la obra del hágase tu voluntad como en el cielo en la tierra, o sea, de esta vida de la divina voluntad en la criatura, será donde el Espíritu Santo hará completo desahogo de sus dones y de su obra, porque es llevar a la criatura al punto de origen. Ya no se trata nada más de darle algo de Él, sino es darse completamente Él. Ante esta situación, Guille, ¿qué decir de todos los demás dones del Espíritu Santo? Aún de los dones extraordinarios. Tú sabrás que hay el Catecismo de la Iglesia Católica, nos habla también de estos dones extraordinarios. Y entre ellos nos pone el don de lenguas y el don de hacer milagros. Si te acuerdas. Sí. Bueno, ¿a qué nivel podrá quedar esto? Pues
definitivamente muy, muy inferior a todo lo demás, ¿no crees? Y pues sí, como lo has venido planteando, queda claro. Ahora, no sé si valdría la pena el hablar un poquito de este tipo de dones, sobre todo con el de lenguas, que es algo tan común en la actualidad, en los movimientos de renovación. No sé si valdría la pena entrar en ese terreno. ¿Tú qué opinas? Pues tú dirás, todo, todo para la gloria de Dios. Bueno, vamos nada más a tocarlo así un poquito por encima. Y no vamos a dar ninguna opinión personal, porque no se trata, en este programa no tratamos de quitar nuestras opiniones personales, ¿no? Claro, claro. O sea, vamos a tomar como punto de análisis, pues la misma revelación. O sea, el Evangelio, vamos a empezar por el Evangelio. En Marcos, el capítulo 16, nos dice algo interesante. Jesús dice, id por todo el mundo, cuando está diciéndoles a sus discípulos lo que deben hacer. Predicar el mensaje de salvación a todas las criaturas. El que creyere y se bautizare se salvará, pero el que no creyere será condenado. A los que creyeren acompañarán estos milagros. En mi nombre lanzarán los demonios, hablarán nuevas lenguas, ¿sí? Manosearán las serpientes, y si algún licor venenoso bebieren, no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y quedarán curados. Así el Señor Jesús, después de haberles hablado varias veces, fue elevado al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Si te fijas, aquí nos lo ponen así, hablarán nuevas lenguas, pero no nos deja nada dicho de qué tipo de lenguas, qué tipo de función tendrá esto. Pero puesto en el contexto de todo el pedacito, el párrafo del capítulo 16, realmente lo vemos como en función de edificar a su iglesia, porque lo pone al mismo nivel de curar, al mismo nivel de arrojar a los demonios, ¿sí? Sí. Entonces, como que hablar nuevas lenguas debería de ser como algo que sirva para edificar, para afincar a su propia iglesia. Bueno, en Hechos de los Apóstoles, Guille, en el capítulo 2, yo creo que es donde se habla de la primera manifestación de este don de lenguas, ¿sí? O sea, porque nos está narrando cuando están en el cenáculo y aparece el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego que se repartieron sobre todos los apóstoles, ¿sí? Y que dice que fueron llenados del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diversas lenguas las palabras que el Espíritu Santo ponía en su boca. Entonces ahí como que dice uno, bueno, parece ser que de repente empezaron a hablar cosas que quizá ni ellos entendían. Pero después viene algo que es interesante, porque dice, había a la sazón en Jerusalén judíos piadosos y temerosos de Dios, de todas las naciones del mundo. Divulgado pues este suceso, acudió una gran multitud de ellos, y quedaron atónitos al ver que cada uno oía hablar a los apóstoles en su propia lengua. Así pasmados todos y maravillados se decían unos a otros, ¿por ventura estos que hablan no son todos galileos, rudos e ignorantes?
Pues, ¿cómo es que los oímos cada uno de nosotros hablar nuestra lengua nativa? Curioso, ¿no, Guille? Así es. O sea, no está hablando de lo que ahora conocemos por don de lenguas, sino está hablando de idiomas. Así es. Está hablando de que alguien lo entendía, y esto concuerda perfectamente con lo que decíamos que estaba en Marcos. Debe servir para edificar a la iglesia. Sí, porque ahí no habla de intérpretes. Así es, no habla de nada, habla de que le entendían en otras lenguas. Bueno, luego, en Hechos 10 también es una segunda manifestación del don de lenguas. Y dice que estando Pedro hablando, descendió el Espíritu Santo sobre todos los que oían la plática. Y los fieles circuncidados o judíos que habían venido con Pedro quedaron pasmados al ver que la gracia del Espíritu se derramaba sobre los gentiles. ¿Sí? Pues los oían hablar varias lenguas y publicar las grandezas de Dios. Ahí vuelve otra vez a mencionar, los oían hablar varias lenguas. Bueno, no especifica que los entendían los de otras naciones, pero bueno, es como la segunda vez en que se nombra esto. Y luego San Pablo, Guille, que es el que habla mucho de los dones, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, hay muy, muy importante, pienso yo, como para definir todos los dones del Espíritu Santo, que aunque ya dijimos que esto ya debe quedar, no sé, como atrás, ante la nueva manifestación del Espíritu, que es darse totalmente Él. Pero, bueno, vale la pena para quitar cualquier posible duda que haya, ¿no? Empieza San Pablo y dice, codiciad los dones espirituales, sobre todo el de profecía, pues quien habla lenguas sin tener dicho don, no habla para los hombres, porque nadie le entiende, sino para Dios. ¿Sí? O sea, curioso, si tienes don de lenguas, pero no tienes don de profecía, no sirve de nada. ¿Sí? Porque nadie le entiende. Sí, igual necesitas un intérprete. Dice, habla sí en espíritu cosas misteriosas, mientras que el que hace oficio de profeta habla con los hombres para edificación de ellos y para exhortarlos y consolarlos. Quien habla lenguas se edifica a sí mismo, mas el que profetiza edifica a la iglesia de Dios. ¿Sí? Yo sí deseo que todos vosotros tengáis el don de lenguas, pero mucho más que tengáis el de profecía, porque aquel que profetiza es preferible al que habla lenguas desconocidas, a no ser que también las interprete o profetice, a fin de que la iglesia reciba utilidad. Esto último es importantísimo. Un don del Espíritu Santo donde la iglesia no reciba una utilidad, definitivamente sería un don desperdiciado. O sea, la iglesia debe recibir una utilidad de todo lo que Dios comunica a su criatura. Dios, así es, Dios jamás comunica algo a alguien para él solo. Para su beneficio, su provecho, sino que lo comunica y lo comunica para que de ese alguien salga a todos los demás. ¿Sí? Bueno. Ahora, dice algo también que es importante. Dice, si yo fuere hablando lenguas, ¿qué os aprovecharé si no os hablo instruyéndonos o con la revelación
o con la ciencia, o con la profecía, o con la doctrina. ¿Sí? O sea, ¿de qué serviría si no hay nada más? Y luego les dice algo. Dice, pero, bueno, refiriéndose a esto mismo de las lenguas. Dice, ¿no vemos aún en las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta y el arpa, que si no forman tonos diferentes, no se puede saber lo que se toca con la flauta o con el arpa? Y si la trompeta no da un sonido determinado, sino confuso, ¿quién es el que se preparará para el combate? Si la lengua que habláis no es inteligible, ¿cómo se sabrá lo que decís? No hablaréis sino al aire. Es claro. Sí, bastante. Bueno, luego dice, en efecto, hay en el mundo muchas diferentes lenguas, y aquí vuelve otra vez a lo que habíamos mencionado hace rato. O sea, hay en el mundo diferentes lenguas, y no hay pueblo que no tenga la suya. Si yo, pues, ignoro lo que significan las palabras, seré bárbaro o extranjero para aquel a quien hablo, y el que me hable será bárbaro para mí. Por eso vosotros, ya que sois codiciosos de estos dones espirituales, desead ser enriquecidos con ellos para edificación de la iglesia. Y por lo mismo, el que habla una lengua, pida la gracia de interpretarla o explicar lo que dice. Que si yo hago oración o predico en una lengua desconocida, mi espíritu ora o predica, pero mi concepto queda sin fruto. ¿Sí? Uh-huh. Bueno. Y luego dice San Pablo algo que también, yo doy gracias a mi Dios de que hablo las lenguas de todos vosotros. ¿Te das cuenta, Guille? Ya puso un punto para esclarecer un poco qué es el don de lenguas. Hablo las lenguas de todos ustedes. O sea, me hago entender por ustedes hablando en mi lengua. ¿De acuerdo? Juan Pablo II podríamos decir que tenía don de lenguas, hablaba, ¿qué? 30 idiomas. Bueno, pero en términos generales, pues ya sabemos a lo que se refiere. Y luego continuó San Pablo, dice, pero en la iglesia, más bien quiero hablar 5 palabras, de modo que sea entendido e instruya también a los otros, que 10,000 palabras en lengua extraña. ¿Sí? Hermanos, no seáis como niños en el uso de la razón. Sed sí niños en la malicia, pero en la cordura hombres hechos. Está escrito en la ley, en lenguas extrañas y con labios extranjeros hablará este pueblo, y ni aun así me escucharán, dice el Señor. En fin, sigue hablando todavía sobre el tema, pero bueno, creo que sería abundar mucho, ¿no? Que en realidad no creo que valga la pena, simplemente era poner esto en boca de San Pablo, que es el que quizá nos da un poquito más datos de lo que se trata este don de lenguas, que en realidad ya para esto que estamos hablando del don de la divina voluntad, definitivamente, o sea, pasa a un segundo término. Sí, por supuesto. O sea, ya deberíamos de dejarlo totalmente a un lado, ¿sí? Sin embargo, creo que sí vale la pena tocar esto también de San Pablo en la misma carta a los Corintios, pero en el capítulo 13.
donde dice que todos estos dones, si no están ordenados a la caridad, no son nada. ¿De acuerdo? Sí, Y así es todo aquello que San Pablo habla y dice, aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y el lenguaje de los ángeles mismos, si no tuviere amor o caridad, vengo a ser como un metal que suena o campana que resuena. Y aunque tuviera el don de profecía y penetrase todos los misterios y poseyese todas las ciencias, aunque tuviera toda la fe posible, de manera que trasladase de una a otra parte los montes, no teniendo amor, soy nada. Aunque yo distribuyese todos mis bienes para sustento de los pobres, y aunque entregara mi cuerpo a las llamas, si el amor me falta, todo lo dicho no me sirve de nada. ¿Sí? Ajá. Y ya después viene la descripción del amor, que ya lo hemos comentado, tú lo has dicho en 2 o 3 ocasiones, ¿no? Sí. Pero pues vamos allá realmente a pasarla por alto, porque yo quiero poner el énfasis en algo. Aquí nos da la idea de que yo puedo tener ciertas virtudes, ¿sí? Puedo tener ciertos dones, como el de lenguas, el de profecía, ¿sí? O puedo ser desprendido, puedo dar mucha a todos mis prójimos, pero que si no tengo amor, y eso me da la idea como que el amor es algo más que debo recibir, como un atributo más que debo tener, ¿sí? Y no, el amor es el mismísimo Espíritu Santo, Guille, y esto hay que irlo entendiendo. Yo no puedo tener un don del Espíritu Santo si no tengo participación de la misma naturaleza del Espíritu Santo, que es el amor. El Espíritu Santo no me puede comunicar un don y yo usarlo sin amor, porque todo lo que salga del Espíritu Santo es amor. Y acuérdate, cuando una persona, una alma, recibe algo del Espíritu Santo, está recibiendo el bien que lleva, el bien que contiene. Y el bien que contiene todo lo del Espíritu Santo es el amor. Uh-huh. Por lo tanto, en la medida que yo vea a alguien que hace alarde de dones del Espíritu Santo, entre más dones del Espíritu Santo tenga, más amor debo encontrar en esa persona, más manifestación del Espíritu Santo en ella. ¿Sí? No como otro atributo más, sino como participación de la misma naturaleza del amor de Dios. Y esto es maravilloso entenderlo, porque ahora sí podremos ir poco a poco descubriendo si en verdad en una persona hay o no verdaderos dones del Espíritu Santo. Poco a poco iremos viendo si una persona realmente vive plenamente en esta divina voluntad que queremos tener, porque ahí se debería de manifestar completamente el amor. Y si vamos viendo ausencias de amor en esta persona, deberemos entender que definitivamente no es todavía lo que se pretende ser. No puede haber alguien que viva en la divina voluntad y que sea soberbio. No puede haber alguien que viva en la divina voluntad y que no sea caritativo, que no ame al prójimo. No se puede encontrar egoísmo en la divina voluntad. ¿Sí? Sí. Entonces, todas estas cosas hay que ir entendiendo que el Espíritu Santo se nos va a ir comunicando. Ya no nada más como el simple conocimiento, sino que nos va a ir participando de su misma naturaleza
cada vez que se nos manifieste en un don? Bueno, pues entonces lo que definitivamente tenemos en mente es necesitamos al Espíritu Santo en nosotros, Guille, ¿sí? Sí. Necesitamos que se comunique con nosotros para poder realmente estar con Él y participar de todo lo que Él es. Bueno, entonces vamos a tratar de centrarnos un poquito, aunque lo manifestamos de pasada en el programa anterior. Pero, ¿qué necesitamos hacer para prepararnos a recibir el Espíritu Santo, Guille? Pues, imitar a María. Imitar a María, perfecto. ¿Tú has visto algunas manifestaciones de las personas llamando al Espíritu Santo, invocándolo? Sí. ¿Sí? Uh-huh. ¿Tú has leído algo de cómo era María? Pues mira, de lo que hemos sabido de ella es muy importante sus palabras que dice San Lucas, ¿no? Y María meditaba y conservaba todas esas cosas que iba observando en su corazón. Entonces nos habla mucho de su silencio, de su recogimiento ante las cosas de Dios. Así es. ¿Sí? No te lo puedes imaginar de otra manera. Así es, exactamente, así es como... Y aquí quiero traer a colación a María Valtorta, porque en Luisa, o sea, no nos da muchos datos nuestro Señor sobre esto. Nos pone a María así como ejemplo y todo, pero no profundiza un poco, ¿sí? Entonces, vamos a leer un poquito de María Valtorta para saber qué opina Jesús de cómo debemos prepararnos y cómo debemos invocar al Espíritu Santo. Y entonces le dice Jesús a Valtorta, le dice, para que el Espíritu Santo pueda descender y obrar libremente en un corazón, es necesario cultivar en sí mismos la caridad, la fidelidad, la pureza, la oración y la humildad. ¿De acuerdo? Uh-huh. Entonces, caridad, fidelidad, pureza, oración y humildad. Dice, en términos generales, la caridad es el amor. Bueno, ese se practica en la medida que lo vayas recibiendo, en la medida que te dispongas con tu amor humano a ir adquiriendo el amor divino. La fidelidad ¿a quién? A Dios. O sea, simplemente esa fidelidad en todo lo que Él nos pida. La pureza de acción. También la pureza interior, la pureza de pensamiento, la pureza de palabra, la pureza de intención. ¿Sí? Sí. La oración, que es el modo como la criatura se pone en contacto con Dios. O sea, lo que nos está hablando aquí, lo que nos está tratando de decir, es estar siempre en esa continua comunicación, sin algo que en la actualidad es muy común, la distracción. Porque antes las personas se distraían de repente con algo, con algún suceso, con alguna cosa exterior. Se distraen de donde deben estar, pero ahora vamos buscando la distracción. Sí, lo hemos dicho cuántas veces, Guilla. Ay, necesito distraerme. Sí. ¿Sí? Sí. Así es. Para quitarme el estrés. Ándale, para quitarme el estrés. Bueno. Y la humildad,
que ya también sabemos que en la divina voluntad la humildad llevada a su extremo máximo sería el conocimiento de sí mismo, ¿sí? Bueno. El reconocimiento de la nada que somos. De la nada que somos. Entonces, continúa Jesús diciéndole a María Valtorta, mis apóstoles se prepararon para su venida, o sea, la venida del Espíritu Santo, con estas virtudes unidas a un intenso recogimiento. Intenso recogimiento, ¿sí? Sí. Y después, para aprender o sea, para aprender cómo llegar a este intenso recogimiento, así como para aprender las otras virtudes, no tenían más que mirar a María, mi madre, que eso es lo que tú decías ahorita. O sea, el ejemplo debe ser ella. Los apóstoles tenían a María con ellos para imitarla, ¿sí? En ella, el espíritu de recogimiento era intensísimo. Incluso en las ocupaciones de la vida, ella sabía vivir recogida en Dios, y su gran alegría era poderse aislar en la contemplación, en el silencio, en la soledad. Creo que aquí tenemos ya toda una cátedra de cómo disponernos a recibir el Espíritu Santo, de cómo disponernos a recibir toda esta inmensa cantidad de verdades que el Espíritu quiere darnos, ¿sí? Como dones especiales. Y tenemos a María. Imitemos a María, como tú decías, ese recogimiento de ella, ese todo lo guardaba en su corazón. No era más que ¿no? O sea, una vida de contemplación. Pero la contemplación no se puede tener junto con la distracción. No, pues no. La contemplación no tiene nada que ver con los sentimientos, ni con la sensibilidad. ¿De acuerdo? O sea, si recuerdas cuando Luisa le dice a Jesús de un alma muy sensible, y le dice a Jesús, sí, puede hacer grandes cosas, pero necesita huir de aquellos que le excitan su sensibilidad. Bueno, pues ya tenemos aquí varias recetas de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, le dice Jesús todavía a María Valtorta, le dice, Dios puede hablar en cualquier sitio, pero su palabra llega a vosotros, mortales, cuya capacidad de recepción es limitada, mucho mejor cuando podéis estar en soledad, que no cuando a vuestro alrededor el prójimo habla, se mueve, se agita con frecuencia en mezquindades humanas. Es bastante claro, ¿verdad? Creo que no hay necesidad de explicación. Bueno, siendo así, en la obra de María Valtorta nos van pintando, sobre todo en el primer tomo, cuando nos habla de María, en esa vida, en esa preparación de ella, y conste que ella vivía en la divina voluntad desde el mismo inicio de su concepción, por lo tanto vivía inmersa en Dios, vivía ya total y absolutamente perdida en Dios y Dios perdido en ella, con el ejemplo de la gotita, ¿no? Que aunque fácilmente María podría haber tenido esa capacidad de recibir continuamente a su Dios en cualquier medio en el que estaba, sin embargo, no dejaba
de buscar el silencio, de buscar el aislarse. Pero algo que también es importante entender, debido al Espíritu Santo que moraba en ella, a ese amor que sentía en ella, no solo por su Hijo, por su Dios, sino por toda la humanidad, no le era gravoso el interrumpir sus periodos de silencio, de recogimiento, por atender al prójimo. Porque a veces nos vamos de un extremo al otro, ¿sí? No, ahorita no me molesten porque estoy rezando. No, ahorita no me interrumpan porque estoy en oración. Debe ser una cosa total y absolutamente igual que la de Jesús, una atención extrema hacia el prójimo, hacia sus necesidades, con una necesidad interior de recogimiento. Bueno, haciendo así, pues ya tenemos prácticamente todo lo necesario para llegar a tenerlo. No sé qué te parezca, Guille. Ay, pues, ¿te fijas que no te he interrumpido? Sí, eso, has de estar enferma, ¿no? No, sino que cada vez, pues, es decir, me tiene Jesús atentísima a todo lo que, pues a través de ti nos va participando. Esta charla de hoy ha sido de lo más interesante. O sea, muy fascinante todo esto del Espíritu Santo. Por ejemplo, lo que comentabas, sería bueno repetirlo, recalcarlo un poquito. Cuando Dios dice que no puede haber un don más grande que el darte una verdad, porque la verdad comunica el bien que es, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando estás hablando que el Espíritu Santo no viene a hablar de lo suyo, sino del Hijo de Jesucristo, y al hablarnos de Él, nos va comunicando la propia vida de Jesús. Como decías, es un remedio muy por lo bajito de lo que hizo en María Santísima, de comunicarle en plenitud al Verbo, a María, y bueno, ahí toda la concepción del Verbo. Pero en nosotros criaturas así de en general, ¿verdad? Eso es maravilloso si nos centramos un poquito, así como tú dices, si nos recogemos en silencio a meditar estas palabras que son una verdad, pues eso debe de ir cambiando nuestras vidas, por supuesto. O sea, el saber, el creerle a Dios que el Espíritu Santo nos está comunicando la propia vida de Jesús, de la cual tenemos nosotros que poseerla, así como viva, pues es algo muy fuerte, muy importante para que no se quede nada más al aire. No, se debe quedar en nosotros. ¿Verdad? Digo, al aire de que, lo escuché y qué bonito, ¿no? Aquí es donde se aplica justamente lo que dijo con María. O sea, María buscaba en todo momento, toda oportunidad de recogerse para meditar. Así es. Estas cosas, estas verdades en su corazón, y bueno, es a donde nos toca imitar a María. Así es. Todo esto que nos has venido participando, de verdad es algo muy grande, que glorifica a Dios, porque lo vamos conociendo a Él, y edifica a nosotros, a toda la iglesia. Así es. Porque si nos recogemos y meditamos todo esto, bueno, pues Dios va a ser maravilloso en nosotros. Y hay algo, Guille, que no hemos todavía dicho, pero creo que vale la pena ponerlo ahorita. Para el Espíritu Santo, que ya vamos viendo que cada vez cobra más importancia. O sea, el Espíritu Santo pasa a ser del gran desconocido, y poco a poquito lo vamos comprendiendo un poquito mejor.
pero sobre todo anhelándolo cada vez más por todo lo que Él tiene que comunicarnos, ¿no? Pero nos queda tan lejano, pues sí, lejos la concepción de Él. Al Padre, como decíamos, es fácil concebirlo como Padre, como el iniciador de todo. Al Hijo, bueno, es mucho más fácil concebirlo porque lleva una naturaleza igual a la nuestra, una naturaleza humana y que, bueno, pues de alguna manera lo tenemos muy ya ¿Mandé? Muy cercano y muy prefigurado como para podernos acercar a Él. Pero el Espíritu Santo, Guille, o sea, definitivamente no. O sea, no lo tenemos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque simplemente no se escapa de nuestros sentidos, ¿sí? Sí. Entonces no lo podemos concebir con nuestros sentidos humanos. Y casi siempre nos vamos a invocar a Jesús, a comunicarnos con Jesús, porque el Padre, aunque sí lo podemos medio concebir con la palabra Padre, pero también no lo tenemos muy claro que digamos, ¿sí? Pero para pensar en Dios, Guille, realmente en Dios y sobre todo en el Espíritu Santo, que es el que estamos tratando de ver ahorita, no hay que hacer comparaciones con seres creados, ¿sí? Dios no se compara, Dios no es posible estarlo comparando con nada. Dios es, ¿sí? Y en el ser está todo. O sea, el ser es todo. El ser no tiene cuerpo. Y el ser eterno no tiene cuerpo. Entonces, una de las cosas que más nos podrían ayudar a medio entender a Dios es luz, ¿sí? Y esto es lo único que podríamos, de cierta manera, representar a Dios, ¿sí? Sin estar en contradicción con la parte espiritual de Dios. Porque la luz es, pero es incorpórea. La vemos, pero no la podemos tocar. Ella es, o sea, la tenemos a nuestro alrededor, pero es intangible. No la tocas, no la sientes, la puedes percibir con el sentido de la vista, pero nada más, ¿no? Entonces la Trinidad en sí misma es luz, y es una luz ilimitada, como decía Luisa, que ella veía un sol inmenso que excedía todas las dimensiones del sol creado, y una luz brillantísima que no lastimaba, que ella sabía que era la Trinidad, ¿sí? Sí. Es una luz que emana de sí misma, o sea, no tiene una fuente, sino ella misma es. Ella misma vive por sí misma, obra en sí misma, ¿sí? Ajá. Entonces, Dios es luz, el Espíritu Santo es luz, y listo. Entonces, quizá con esto podamos tener un poquito más idea del Espíritu Santo. Vamos a compararlo con luz. Y esto concuerda perfecto con una descripción que hace María Valtorta en la obra del Evangelio como fue contado. Creo que es Felipe sí, bueno, alguno de ellos, cuando Jesús sale del río que lo bautizaron, él describe en la voz del Padre y dice que una luz inmensa rodeaba a Jesús, una luz como en forma de paloma. Y yo creo que de ahí viene esta idea de representar al Espíritu Santo como una paloma. O sea, pero la imagen, el suceso fue luz. ¿Sí? Sí.
Y cuando el Espíritu Santo llega en Pentecostés a los apóstoles y a la Virgen, pues de alguna manera está representada por luz, son llamas, y la llama, el fuego da luz, ¿de acuerdo? Nada más que ahí también está representado el amor, porque la luz es productora del amor, y el amor se representa igual por una llama. ¿Sí? Bueno, creo que no sé si algo haya necesidad de hablar algo más. Pues mira, ahorita el tiempo se nos terminó. Ya ves que aquí el tiempo pues es estricto, ¿verdad? Pero nos quedamos como cada programa con ganas de más, y sobre todo también de hacer más comentarios sobre lo mismo. Pero, ¿qué te parece en el siguiente programa? Podríamos pues continuar. Lástima que se nos acabó el tiempo. Todo fue maravilloso, mucha luz, así como lo que acabas de decir, mucha luz. Y pues muchísimas gracias. Nos oímos en el próximo programa. Estaremos atentos a ver que el Espíritu Santo nos sigue guiando para seguir continuando este programa de la Divina Voluntad en la nueva evangelización a través del Espíritu Santo. Salvador, sigue. Muchísimas gracias. No hay por qué, Guille, al contrario. Hasta luego a todos.